Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional de la comunidad contigo. Y hoy quiero que hablemos acerca del Dios Trino que obra en nosotros. Pero antes vamos a entregar este tiempo al Señor. Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque tenemos vida, porque tenemos salud y tenemos el gozo de estudiar tu palabra. Por ello te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en todo lo que en este tiempo vamos a compartir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, durante toda nuestra vida atravesamos diferentes circunstancias. Pasamos por momentos de gran bendición, de mucha felicidad, de mucho gozo, pero también pasamos por momentos muy duros, en los cuales de pronto nos preguntamos si realmente Dios tiene cuidado de nosotros. Pues las pruebas vienen una sobre otra y hasta a veces vienen varias juntas. Y aunque clamamos a Dios por ayuda, nada parece cambiar. Al contrario, todo parece complicarse. En esos momentos sentimos desfallecer. Todo se hace cuesta arriba, pensamientos y sentimientos de derrota nos hacen presa y pensamos que ya no podemos más, que todo llegó a su fin, pues es imposible seguir. En esos momentos que son tan críticos, cuando hemos tocado fondo, una vez más nos acercamos a Dios y quizá con un último intento antes de tirar la toalla, oramos, clamamos a Él y nos refugiamos en su palabra. Hermanos, con toda certeza encontramos consuelo en ella. Aunque los problemas persisten, están ahí presentes. Una paz inexplicable inunda nuestros corazones. Esa paz nos da claridad de pensamiento y de esa forma somos fortalecidos y podemos continuar enfrentando esos problemas en completa paz. Entonces me pregunto, ¿cómo es esto posible? Nada ha cambiado, pero puedo estar en paz y ya no estoy afligido ni deprimido. Y ante este cuestionamiento encuentro la respuesta en la misma palabra de Dios, la que me dice que el Dios Padre me ama y Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que sea adoptado como su hijo. Y esa adopción solo ha sido posible por la magnífica obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la fe para creer en todo esto me la da el Espíritu Santo, quien pone firme convicción en mi corazón de esta gran verdad. Esto me llena de gran gozo, pues como dije, esta verdad me es revelada en su palabra. Entonces no es por lo que yo sienta o por lo que yo piense, sino es porque el Dios Trino me lo dice. Y para evidenciar esto, quiero que leamos este pasaje de gran bendición que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versos 1 y 2. Y la palabra dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta carta, Pedro está dirigida a los hermanos que estaban en gran aflicción
por la persecución sañuda del Imperio Romano hacia la Iglesia, a tal punto que habían sido dispersados por diversos lugares. Ellos habían dejado todo, su casa, su familia, su país. Entonces, por eso es impresionante cómo Pedro comienza con palabras de aliento para los hermanos que estaban en sufrimiento. Entonces, hace una descripción, una distinción de cómo cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúan en la vida de un hijo de Dios. Porque eso es lo que somos. Qué cosa más maravillosa es tener convicción de esta verdad. Para explicar un poco esto, vemos que Pedro menciona tres cosas importantes en el verso 2 que nos muestran la Trinidad. Él habla de la presciencia de Dios el Padre, la santificación del Espíritu y la obediencia a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Él nos dice que cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están al cuidado de nosotros, que el Dios Trino es quien nos ha dado la salvación, nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha santificado, y es por todo esto que bajo cualquier circunstancia podemos experimentar gracia y paz. Cuando Pedro dice elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero veamos qué significa presciencia. El diccionario bíblico, dice que es un conocimiento previo o un preconocimiento. Entonces es un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan. Es un atributo de Dios por el cual le son conocidas las personas y determinados eventos por adelantado. En base a esta definición, Pedro nos está diciendo que Dios nos conocía antes de la fundación del mundo, antes de que naciésemos. Él sabía ya de nosotros. Antes de que todo existiese, Él ya nos amaba. Entonces, si esto es así, ¿cómo no hemos de estar confiados en Él, en su ayuda, cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando? Respecto a esto, la Biblia también nos enseña que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Entonces, porque nos ama, Él nunca nos va a abandonar. Aunque tengamos que pasar por terribles circunstancias, Él tiene cuidado de nosotros. Esto también lo dice claramente el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué consuelo más grande para seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Si seguimos leyendo, este verso nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta última parte nos muestra la presencia continua del Espíritu Santo con y en nosotros. Pues como está escrito aquí, la santificación es una acción continua, es decir, que nunca se detiene. Tomando como base esto y lo que la Escritura obviamente nos enseña, podemos decir que el Espíritu Santo nos trajo a una relación con Dios a través de la salvación. Es el Espíritu Santo que pone convicción en nuestros corazones de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Es por obra del Espíritu que podemos adorar a Dios. ¿Cómo podemos ver? El Espíritu Santo está continuamente con nosotros, todos los días, nunca nos abandona. Entonces, cada día
También debemos tener conciencia de esto y caminar confiados en que Dios no nos abandona y su obra santificadora es continua hasta que vayamos a su presencia. El verso continúa diciendo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y ahora aquí para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que debemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a los mandamientos de Dios, a su palabra. Debemos escucharla y someternos a ella cada día, no solo por obligación, sino en humildad, como una respuesta a la obra de amor, a la obra de salvación determinada por Dios el Padre y realizada por el Espíritu Santo. En otras palabras, la obra de salvación que fue determinada en la eternidad pasada por Dios el Padre, consumada por Dios el Hijo y realizada en el poder del Espíritu Santo, debería demostrarse en nosotros en obediencia al Dios Trino. También nos dice que debemos ser rociados con la sangre de Jesucristo, queriéndonos recordar que cada día necesitamos ser limpiados por la sangre de Jesucristo, pues cada día pecamos, cada día desobedecemos o al menos no obedecemos a la perfección. Y además es un claro recordatorio de que cuando el Espíritu Santo redarguyó nuestros corazones de pecado y Cristo nos atrajo a Él, entonces fuimos limpiados de todos nuestros pecados por su sangre preciosa, la que derramó en la cruz hasta la última gota. Finalmente, Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Está usando aquí no cualquier frase, sino una de profundo sentido y consuelo para la iglesia dispersa y en tribulación. La paz que Pedro estaba deseando a los hermanos de la dispersión no era una ausencia de persecución o ausencia de torturas o inclusive la muerte, sino aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz interna, la paz de saber que Dios tiene el control absoluto de todo. Es esa paz que ahora se transmite a nosotros en este pasaje, la paz de saber que incluso detrás de toda prueba se encuentra el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El deseo de Pedro también es que esa gracia y paz se multipliquen. Quiere decir que haya en abundancia. Pero es bueno entender que esa multiplicación no depende de cada creyente, no depende de nosotros, sino de quien es el dador y multiplicador de la gracia y paz. Y ese es únicamente el Dios Padre, Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, único y verdadero, que cada día obra en nosotros. Finalmente, podemos decir que aunque estemos atravesando por grandes pruebas, y cualquiera sea la naturaleza de ellas, el Dios Trino tiene control de todo y está a nuestro cuidado. Y su obra pasada, presente y futura nos consuela y alienta, recordando siempre, primero, que Dios el Padre nos ama desde antes de la fundación del mundo y nunca dejará de hacerlo, y un día estaremos en la casa de nuestro Padre por la eternidad. Segundo, que Dios el Hijo ha dado su vida por cada uno de nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados y hacernos aceptos al Padre. Y tercero, Dios el Espíritu Santo cada día camina con nosotros, ayudándonos en todo, poniendo en nuestros corazones la convicción firme de la verdad absoluta de la palabra de Dios en sus mandamientos
y promesas. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, gracias Señor por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que el Dios triuno, el Dios único y verdadero, está obrando cada día al cuidado de nosotros y que nunca, nunca dejará de hacerlo. Por eso te damos gracias y lo hacemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que tengan un muy buen día nuevamente.